Bienvenido al programa Nuevo Tiempo. Hoy tenemos la temática de la corrupción, en la cual hablaremos de la corrupción en Bolivia y en los países de la región. En esta noche me acompaña el escritor y analista político Emilio Martínez. Buenas noches, Luis Felipe, buenas noches, audiencia. Hoy tenemos invitados muy especiales que nos van a acompañar, pero antes de eso vamos a presentar una denuncia sobre corrupción primicial. Hemos tenido conocimiento de diferentes documentaciones donde se ha visto la factura de una empresa que factura al Ministerio de Deportes. Ahí podemos constatar que esta empresa es justamente de los familiares del ministro de Deportes. Viene a ser el 5% del cuñado del pariente del ministro, que ahí lo podemos ver con su certificado de matrimonio con la hermana del ministro, y también podemos ver el certificado de nacimiento de su sobrino del ministro, que es hijo de su hermana. Estas dos personas son dueños de la empresa POTCO, la cual se ha adjudicado obras dentro del Ministerio de Deporte, cosa que para nosotros es corrupción, y estamos diciendo de que el presidente debe tomar debida nota sobre este tema para que pueda actuar inmediatamente. Además de eso, Emilio, se van a presentar denuncias al Ministerio Público para que haga la investigación correspondiente, ya de que esto es un ilícito en nuestra normativa penal, ya de que no se puede contratar a familiares dentro del mismo ministerio. Ahí podemos ver un cuadro donde está el parentesco del ministro, está su hermana, está el marido de su hermana y también está su hijo, que viene a ser el sobrino. El cuñado y el sobrino vienen a tener contratos con el ministerio, y para nosotros eso es un uso de influencia y también viene a ser beneficio en razón del cargo y otros delitos más. Hablaríamos de tráfico de influencias, tal vez de nepotismo también. Nepotismo, tráfico de influencia, beneficio en razón del cargo. Estamos hablando de muchos delitos que se pueden encuadrar y que se tienen que investigar. Esperemos que esta vez el presidente no vaya a encubrir a este ministro y más bien mande de una vez a investigar. Es parte de ese fenómeno de ministros que favorecen a familiares y que lo hemos visto en distintas carteras, además. Efectivamente, tenemos el caso del Fondo Indígena, tenemos el caso de diferentes ministros que tienen familiares dentro de los ministerios. No es ético ni tampoco es moral, pero también tenemos el caso Taladros, YPFB, tenemos un montón de corrupción que debemos tratarlo en el transcurso del programa. Bueno, Luis Felipe, ya vamos a seguir informando sobre esto a lo largo de otros programas. Ahora vamos a ir a la pausa y a continuación recibiremos a nuestros invitados especiales de la noche. Mental y también abogado constitucionalista y amigo. Emilio. Muy buenas noches a nuestros invitados. Marcelo, para empezar ya al grano del tema de esta noche, ¿usted considera que la corrupción ha aumentado en Bolivia en los últimos años? Por supuesto, eso es notorio. Pero no solamente es que ha aumentado, sino ha aumentado también el civismo. Todo se ha hecho sobre la mesa prácticamente. O sea que los casos de corrupción son conocidos, tolerados y ya creo que hasta alentados. Grave, ¿no? Muy grave, muy grave. Y bueno, y eso también un poco no es solamente en Bolivia. Estamos viendo los casos de la Argentina, donde son tremendos y donde hay mucho más dinero que en Bolivia, y por tanto los robos han sido mayores. Ya vamos a entrar en eso más tardecito. Querido José Luis, bienvenido al programa. La verdad, nosotros queremos que nos explique qué ha pasado con la cartera de transparencia. Antes era un ministerio, ahora ha pasado a un viceministerio. ¿Cuál es el trabajo? ¿Está siendo deficiente este trabajo? ¿Qué es lo que ha sucedido con este ministerio? Gracias por la invitación. Primero, establecer, todo tiene una explicación lógica. Las ciencias sociales también se mueven igual que las ciencias exactas. ¿Qué es lo que ha pasado en el país después del año 2009, cuando el gobierno logra conseguir 2/3 en la Asamblea Plurinacional? Lo primero que hace, fíjense ustedes, es pensar y a desmontar una estructura jurídica y a montar una estructura jurídica que obviamente, una nueva estructura jurídica que es el proceso de resultados que se viven hoy. Lo primero que hace el gobierno en este ámbito es crear una ley anticorrupción en marzo del 2010. Esa ley, Marcelo Quiroga Santa Cruz, que hasta la misma familia rechaza el nombre de la ley, porque obviamente tenía poca credibilidad el gobierno después de lo que pasó en Yacimiento y en otras instituciones del Estado. En ese momento lo que hace es poner un Consejo Nacional de Lucha Anticorrupción a la cabeza del Ministerio Anticorrupción, o de la ministra en ese tiempo, Lanardi Suxo.
A partir de ahí, se genera ese consejo a la cabeza y destruye la institucionalidad de otros órganos del Estado, porque este consejo está el Ministerio Público, está la Contraloría, está la Procuraduría, es decir, los pone y los rebaja a un ámbito de dependencia de un presidente o presidenta del Consejo Nacional de Lucha Anticorrupción, y ahí empieza el andamiaje del manejo directo de todos los órganos de control fiscal y de control político, porque el Ministerio Público es un órgano de control político en la actualidad del gobierno. Entonces, a partir de ahí, lo único que se genera es, el resultado final es la impunidad para el poder de turno y obviamente la persecución política para los opositores o para quien piensa distinto, o el control de medios de comunicación, el control de empresa privada y de otros órganos de la sociedad civil que son partes fundamentales del Estado. ¿Qué se genera con esta nueva estructura jurídica? Lo que pasa es que toda estructura jurídica de órganos necesitan leyes. A partir de la ley anticorrupción, fíjense ustedes que en julio se dicta también la ley marco autonomía, y la gente dirá, ¿qué tiene que ver la ley marco? Sí, tiene mucho que ver, porque se estableció la destitución de autoridades y se destruyeron municipios modelos. Pero tenemos en prueba que en 3 meses o 3 años, de gestión del municipio modelo de La Guardia, por ejemplo, se sonsacaron más de 200 millones de bolivianos. Esos 200 millones de bolivianos es el resultado de 3 alcaldes detenidos, ¿no es cierto? Porque el nuevo alcalde los ha denunciado, no porque el gobierno los hubiera metido preso. Y fíjense ustedes que no puede funcionar ningún manejo de recursos fiscales sin la firma del ministro de Hacienda, porque es el que habilita cuentas fiscales. A partir de ahí el ministro le habilitaba a todos esos alcaldes golpistas, ¿no es cierto?, y a la gobernación más corrupta y el ejemplo más palpable es Tarija. Lo desvalijaron en 5 años de gestión con un gobernador golpista y se llevaron más de 450 millones de dólares por año que recibía Tarija. Ahora no solamente está en quiebra, está endeudada, no solamente quebrada. Entonces, a partir de ahí, esa estructura jurídica recibió el andamiaje de la ley marco autonomía y recibió el andamiaje más peligroso y nefasto y que sigue vigente hasta ahora. Una decena de decretos supremos que dictó el presidente Morales para contrataciones directas y por excepción. Eso fue lapidario para el control de recursos públicos, porque el primer decreto que dictó, y lo tenemos ahí como una reliquia, es el decreto que sigue vigente para que Yacimiento contrate en forma directa y por excepción todos los procesos. Es decir, no se enteran los ciudadanos. Cuando nos enteramos es que hay taladros, es que hay que perforar, etcétera, etcétera, y ya los recursos están afuera en las empresas privadas transnacionales. Entonces, a partir de ahí, esa estructura jurídica que está diseñada produjo el manejo directo de la justicia, porque los recursos generan dos tipos de prebenda en el ámbito de la investigación de la corrupción. Uno, la prebenda que se utilizó a través de fondos, uno de ellos es el fondo indígena, no es el único, de movimiento y control social que se llama movimientos sociales, y otro es el tipo de prebenda en la justicia, es decir, parecido en Venezuela. Todos van a fallar a favor porque obviamente tienen una cacha que todavía sigue sacando sin ningún control. No hay Contraloría, no hay Procuraduría. Aquí el Procurador fue 10 años interino, el señor Herba. Después de venir de la Cámara de Diputados, salió a la Contraloría, 10 años interinato. El Procurador salió de la Cámara de Diputados, fue Héctor Arce Sacoreta, que está ahora el ministro. Entonces, esa estructura responde a un modelo de poder político distinto al anterior. Anterior estaban los partidos, ahora el propio gobierno montó su estructura. Entonces, totalmente distinto. ¿Qué pasó con el ámbito judicial? El ámbito judicial es el que genera impunidad, ¿no es cierto?, donde se lee la ley con beneficio inventario. Si tú piensas igual al gobierno, no vas a entrar preso nunca. Y si piensas distinto, sí que te van a corretear. Entonces, a partir de ahí, el ámbito judicial se convirtió en un órgano directo de poder de encubrimiento con la Procuraduría y con la Contraloría General del Estado. La Procuraduría que mira los procesos, nunca se ha sabido en el país, por ejemplo, cuánto estamos pagando por el proceso llamado de capitalización, ni nunca ha habido ningún proceso transparente. Eso debería ser otra materia de elemento de investigación. Y la Contraloría nunca supo investigar ni auditar para dar con los verdaderos resultados en ninguna de las instituciones públicas. Y fíjate vos que la ley SAPCO sigue vigente desde el año 92, ¿no es cierto? Claro. Y el nuevo órgano que es la Procuraduría del Estado, que tiene que defender los intereses del Estado, lo único que ha hecho hasta ahora es defender las políticas del gobierno. Entonces, más allá de ser un órgano que controle las unidades jurídicas de todas las instituciones, ha sido un órgano que se dedicó a defender en forma directa la demanda con Chile. Y no es esa su función.
Su función es otra, distinta. Entonces, a partir de ahí, el órgano judicial no solamente se convierte en un órgano, ¿no es cierto?, que genera impunidad, sino es un órgano que esa impunidad la termina legalizando. Pero como no hay promotor o autor que no caiga con su invento, inventor que no caiga con su invento, resulta que la Constitución ha señalado algunos candados que probablemente en este momento sean imposibles de utilizar. Los delitos no prescriben. En la última versión, por ejemplo, el caso Zapata, se ve que los principales acusados en la investigación no están siendo procesados ni han sido, quiere decir que no ha cerrado el caso para ellos, no ha cerrado ni para el señor presidente, no ha cerrado ni para el señor Quintana, ni para la CANCE, que son los tres que están vinculados al ámbito del tráfico de influencia. No puede una señora de la calle ser traficante de influencia, ¿no es cierto?, si no tiene alguien de adentro del poder que le genera ese tráfico de influencia. Entonces, a partir de ahí, hay temas que van quedando pendientes debido a que esta impunidad no se ha cerrado para ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el país? El país distinto a otros países donde probablemente aquí va a suceder lo mismo, pero en el tiempo. En el país se ha montado una estructura jurídica que ha posibilitado la corrupción. Esa decena de decretos que ha dictado el presidente, todas de contrataciones directas y por excepción, en algún momento van a generar un proceso de responsabilidad. Perfecto. Marcelo, volviendo al tema de la cartera de transparencia, que antes era ministerio, ahora ha sido degradada a viceministerio, ¿cómo se podría hacer para tener una oficina independiente de transparencia? Una oficina que no dependa del Poder Ejecutivo, tal vez por selección meritocrática. Bueno, yo quisiera decir algo inicial. La corrupción no es solamente sacarle dinero al Estado. La corrupción también es mentirle al pueblo. Entonces, a partir de esas mentiras se están tratando de tapar una serie de escándalos que los ha descrito también aquí el doctor. Yo creo que en este caso, evitar la corrupción significa un gobierno serio, responsable y que tenga voluntad política de hacerlo. Pero si es que el delito proviene del propio gobierno, la cosa se complica demasiado. Eso lo hemos visto en otros países. Han tenido que cambiar los gobiernos para que se destapen los escándalos. Esto ha sucedido en Argentina, ha sucedido en Brasil, aunque el caso del Brasil es muy sintomático, porque el presidente actual tampoco deja de haber sido parte del gobierno corrupto, ni además la señora Dilma. O sea, hay una cadena de corrupción en estos últimos años desde el advenimiento del presidente Lula da Silva. O sea, no, es un tema bastante complicado y con ramificaciones tenebrosas y con ramificaciones que no se dieron en el pasado. Pero justamente, tanto en Brasil como en Argentina han actuado organismos de contralor independientes. ¿Qué es lo que necesita? Eso es lo que aquí absolutamente no funciona. Aquí no, la justicia no es independiente. La Procuraduría del Estado es simplemente un funcionario nombrado por el presidente, nombrado por no sé quién, pero al final de cuentas no tengo yo el dato, pero de todas maneras es obsecuente al gobierno. La Fiscalía no hace su trabajo y estamos viendo la cantidad de juicios. Miren ustedes los juicios que se han hecho a todos los funcionarios electos opositores. Todos tienen juicios. ¿Cuántos oficialistas tienen juicios? Porque al final somos todos productos de la misma sociedad. Debería haber una cierta correspondencia también en el grado de corrupción de todos los que están accediendo a los cargos públicos. Yo no creo que los malos se agrupen en un lado y los buenitos estén en el otro. Estamos realmente mezclados. Este es un periodo bastante difícil para la República. Recuperarlo va a costar, y va a costar mucho. Yo no conozco una situación tan grave como la actual. Mire, los últimos 50 años, de los cuales yo tengo conciencia, no he visto yo este grado de corrupción como el actual. Y corrupción además abierta. Y como le decía, vuelvo al principio, sobre la cual se miente con desparpajo, o sea que se reincide en la corrupción ya con la mentira. Emilio, nos preocupa que ya no haya ese respeto, a los derechos humanos, a la moral hoy en día
vemos corrupción con los indígenas, sacándole recursos económicos, robándole plata a los indígenas. Vemos ahora corrupción en el Ministerio de Deporte. Vemos corrupción en YPFB, cayéndose la principal empresa del país. ¿Cuánto tiene que ver la expansión del Estado, las regularizaciones excesivas, la burocracia? ¿Cuál es el tema y las causales de fondo de la corrupción, doctor Pepe? A ver, yo lo que veo es que ¿por qué ahora esta situación nos está llevando a algo dramático? Dramático porque, a ver, quiero mirar antes, más allá de 10 años, y en los gobiernos tenían estructuras de partidos políticos, y a esas estructuras de partidos políticos respondía el poder. Porque también la Constitución y las leyes estaban diseñadas. Si vos no podías ser presidente, si no sacabas 50 más 1, tenías que ir al Congreso. Y estabas obligado a hacer acuerdos. Por eso se llamaba la democracia pactada. Entonces, la lógica de la funcionalidad de los partidos políticos era una lógica también prebendal. Quiere decir que vos respondías orgánicamente al partido político y la sociedad estaba ahí. Pero ¿por qué ahora eso se ha agigantado? Porque resulta que ya no hay estructuras de partidos políticos y las estructuras estructura de poder directo, el manejo de todo el aparato estatal está en el gobierno. Entonces, para que el gobierno maneje a través de un caudillo, ¿no es cierto?, de un presidente, todo el poder, ¿no es cierto?, ha tenido que agrandarse con el tema autonómico del aparato estatal, pero achicarse en competencia y manejo centralista de recursos. Pero ahí se agranda el manejo autoritario de poder por cuanto no necesita la ley, porque no tiene órganos de control para administrar los recursos. ¿Por qué Yacimiento va a seguir siendo la entidad más corrupta del país? Porque no maneja 2 pesos. Yacimiento maneja más del 15% de los recursos del Estado, es decir, está hablando de que maneja de 1.500 millones directos, es decir, todos los hechos que se den. Nadie en el mundo puede tener un presidente de una estatal petrolera ajeno al manejo del poder político del presidente, porque si no sería un presidente económicamente mucho más poderoso que el propio dignatario de Estado. Es decir, el presidente Yacimiento es mucho más poderoso. Yo siempre digo en relación a los actos del actual presidente Yacimiento y del anterior y del primero, son los primeros actos del presidente del Estado, porque es quien lo nombra, es quien lo designa, es quien lo controla. Más allá de que los directores deben mirar los contratos, eso no cuenta para los ciudadanos. Les voy a mostrar el primer acto que hace el presidente con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Le dicta un decreto 29.506, le da toda la autorización para las contrataciones directas de obras bien. Este decreto sigue vigente y le da un reglamento, le da la potestad que se haga este reglamento de abril del 2008. Y este reglamento señala que todo lo contrata el presidente por la vía directa y por excepción. A partir de este reglamento de yacimiento, el presidente de Yacimiento delega al subgerente, al gerente de operaciones, etcétera, para no ser responsable. Imagínate el poder que tiene un gerente de operaciones de contratar 800 millones, 100 millones. Ese tipo es más poderoso que el propio presidente, porque tiene los recursos en la mano derecha en el mando. Entonces, a partir de ahí, este reglamento que fue aprobado en la gestión de Santos Ramírez y que sigue vigente, y que están las normas de funcionamiento del propio directorio, y este decreto que sigue vigente, ¿no es cierto?, y así se dictó para cada empresa, resulta que este andamiaje se hizo en todas las empresas e instituciones del Estado donde el Poder Ejecutivo tiene manejo directo. Por ejemplo, papel bol, cartón bol, todos los boles habidos y por haber, EAPSA, toditos eso. Entonces, a partir de ahí, el 50% de los recursos de inversión van ahí. ¿Qué pasó con el Evo Cumple, por ejemplo? ¿Qué rompió esto? Por eso es la construcción de una estructura. Resulta que las leyes en cualquier país del mundo, Emilio, generan una condicionante. No solucionan nada por sí solos, ni andan por sí solas. Generan sí una condicionante. Por eso es que la ley contra la violencia de la mujer no va a disminuir los casos si no hay una nueva política de Estado. Por más que estemos 10 leyes. Entonces esa ley, estas leyes, estas normas de contrataciones,
salieron del ámbito de la administración pública solo para ellos, porque los pobres alcaldes, los pobres gobernadores siguen con el decreto 181, corriendo para que le den recursos, publicando, subiendo al CISCOE, publicando en los periódicos, y ellos no. Entonces viven en un mundo aparte, manejan la mayor cantidad de la plata del Estado, y esa es la generación de la estructura. Es decir, el Estado competencialmente y con recursos de los últimos días se agrandó. Antes eran 2.000, 1.500, 2.000 millones de dólares el presupuesto, ahorita llegan a 7.000 millones, bueno, ahorita ya debe estar bajando, ahorita no pasan 4.000 por las bajas del gas. Entonces, cuando uno mira, y mira cómo vamos a hacer después, cuando haya recuperación de la institucionalidad del Estado, hay que desmontar toda esta estructura, transparentar e institucionalizar. Es decir, hacer una ley de contrataciones públicas donde se establezcan procedimientos más ágiles, más transparentes, más públicos, ¿no es cierto? Y definitivamente solamente las contrataciones por excepción y directa estaban diseñadas, ¿no?, y autorizadas para casos de emergencia, no eran para casos normales ni comunes de contratación. Marcelo, vamos a la misma pregunta. ¿Hasta qué punto la expansión del Estado o la creación de regulaciones excesivas sobre la actividad privada facilitan la corrupción? Naturalmente, un Estado hipertrofiado es un Estado que tiende a la corrupción. Hipertrofiado porque, ¿por qué crece el Estado? Por la prebenda, para beneficiar a los partidarios, para tener mayor poder. Entonces, evidentemente, de ahí hay un paso a la corrupción, sin lugar a dudas. Todos los estados que dominan la economía tienen casos de corrupción, y eso lo hemos visto en toda América Latina. No hay un solo ejemplo en un estado que tenga un gobierno sensato, un gobierno a la medida de las necesidades del país, en el cual no haya habido grados de corrupción. Marcelo, José Luis, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando de este tema. Con Nuevo Tiempo tenemos invitados especiales como el doctor ex vicecanciller y ex embajador de la OEA, Marcelo Ostria, y el doctor José Luis Atisteva, asambleísta departamental. Hoy en este bloque vamos a continuar con el tema de la corrupción. También vamos a ver la corrupción en otros países, Emilio. Bueno, antes de seguir el diálogo, vamos a tener un contacto telefónico breve con Roberto Ortiz. Él es directivo de Estudiantes por la Libertad. Buenas noches, Roberto. Te pregunto lo mismo que comentábamos con nuestros invitados. ¿Ha aumentado la corrupción en Bolivia en los últimos años? Estimado Emilio, muy buenas noches. Considero que han aumentado demasiado. Creo que la corrupción se ha incrementado de la misma forma que se ha incrementado el tamaño del gobierno en el país. Si revisamos el informe de la Heritage Foundation de Libertad Económica, donde existe un ranking de corrupción, podemos ver que Bolivia actualmente ocupa el espacio 113 de 176 países, así como también el de Libertad Económica ocupa el puesto 160 de 173. Si revisamos el caso de Nueva Zelanda, que es el país número 1 en casos de menor corrupción, podemos ver que ocupa un índice 3 en libertad económica. Por esto es que digo que va totalmente relacionado. Sin embargo, para hablar un poco de corrupción, creo que es necesario hablar de las causas de la corrupción. Y creo que la causa principal, como mencioné anteriormente, es una, el crecimiento del Estado; dos, los bajos sueldos que recibe el sector público en Bolivia; tres, la falta de educación; y cuatro, esta cultura arraigada que tiene el boliviano de la corrupción. La mejor forma de conseguir una transparencia estatal y luchar contra la corrupción es quitándole competencias al Estado. Cada día habría que eliminar un trámite, cada día habría que eliminar un proceso para ir eliminando todo ese empleo ineficiente que existe en el país. Podríamos implementar políticas para que los trámites se resuelvan por internet sin tener que perder el tiempo en largas filas, sin tener que perder dinero pagándole a los funcionarios para que hagan su trabajo y sin tener que perder, sobre todo, calidad de vida, ¿no? Que no es mucho misterio que los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, como sabemos, son socialistas, son afines al chavismo, y sabemos que los gobiernos socialistas se mantienen con niveles de corrupción altísimos. La corrupción y la burocracia viven de los favores políticos. Mientras Dilma y Lula eran presidentes de Brasil, hubieron muchos de estos favores políticos que a la larga son formas de corrupción, ¿no? Entonces, si me preguntás, yo creo que el gobierno está con mucho miedo
estos juicios que tiene actualmente Dilma y Lula, porque pueden salpicar muchas cosas al gobierno boliviano de estos favores políticos de la corrupción que hubo en su momento. Bueno, escuchábamos a Roberto Ortiz. Continuemos ahora con nuestros invitados en estudio. Muchas gracias a Roberto. La verdad, queremos preguntarle, querido doctor Marcelo, ¿en qué consiste una política de transparencia y lucha contra la corrupción que pueda ser idónea para nuestro país? Yo creo que el problema no es tanto de establecer procedimientos e instituciones, es de actitud. Yo creo que eso es lo mismo que, por ejemplo, las leyes muchas veces no solucionan, por muy sabias que sean, cuando no hay correspondencia de la sociedad para cumplir o para tener cierta conducta. Por ejemplo, se habla mucho de la ley de discriminación. La discriminación existe por una actitud de las personas. Mientras no haya una formación, educación, no va a haber, esos van en el fuero interno. Los Estados Unidos han demostrado, por ejemplo, por décadas, que en la lucha contra la corrupción, o digo, contra la discriminación, que ha sido muy grave, inclusive con separación de baños para la gente de color, en los ómnibus, en los restaurantes, etcétera. Han avanzado mucho, pero todavía existe en el ánimo de la gente cierto grado de corrupción. Y hay inclusive de discriminación. Y hay una discriminación, de lo que llaman de reverse discrimination, o sea, la discriminación que de la otra parte viene a los demás. O sea que ese es un problema muy serio. Yo creo que se ha llegado a tal grado de generalización de la corrupción de que solamente con mucho tiempo se va a solucionar. Yo no creo que las leyes nos vayan a servir mucho ni las estructuras. Yo creo que solamente la educación y un gobierno honesto que procure iniciar una tarea de largo alcance para mostrar que la corrupción no solamente es mala, sino es reprobable. José Luis, ¿qué medidas habría que tomar para prevenir los ilícitos en el Estado? Tal vez empezar por derogar estas normas malditas de la corrupción. Y de paso te pregunto, ya que mencionaste a la ley Marcelo Quiroga hace un rato, ¿puede ser que a la larga el invento termine matando al inventor? A ver, lo primero que hay que establecer que yo creo mucho en la institucionalidad del Estado. Y si hay algo que está destruido con mayor profundidad en el actual régimen es esa institucionalidad. Es decir, si la Constitución, que es el contrato social donde todos los ciudadanos hemos participado, unos votamos y otros no, pero las reglas de la democracia parieron una Constitución, la única Asamblea Constituyente y la única aprobada en vía voto popular. Es decir, elegiste asambleísta y le aprobaste el texto. Ese texto habla de delitos de corrupción imprescriptibles. Ese texto habla de independencia de órganos. Ese texto habla de que la parte orgánica, que es la que podés modificar fácilmente con un referéndum, ¿no es cierto?, es la que están los órganos del Estado. Ese texto es el que va a hacer en el tiempo y en una larga, yo diría una década, desmontar esa estructura jurídica, institucionalizar de nuevo el Estado. O sea, es una aberración absoluta lo que sigue haciendo el actual gobierno con la nueva designación de autoridades judiciales, por ejemplo. Seguimos en la misma lógica y como gran cosa se convocan a las representaciones universitarias solamente para acompañar y después echarle la culpa y echarle la responsabilidad. Nos equivocamos, se equivocaron las universidades también y aquí estamos, ¿no? Y nunca nadie es responsable de nada, entonces en este país. Lo primero que hay que hacer es recuperar esa institucionalidad. Te voy a dar un ejemplo. El Contralor en Chile solamente es nombrado por 2/3 del Congreso y solamente sale con sentencia ejecutoriada o cuando cumple 75 años. Ese señor no responde a nadie, tiene un presupuesto propio y sí controla y tiene directores, los que se llaman auditores aquí, directores de control en las instituciones. Por eso es que Chile está en la banda de los 16 países más transparentes. A partir de ahí, a los bolivianos nos toca cumplir el mandato constitucional de tener órganos independientes.
incluido el defensor del pueblo, que ahora últimamente ha sido incluido, ¿no es cierto?, como parte del gobierno. Dice que el defensor debe ser amigo del gobierno, no enemigo del gobierno. O sea, no es cuestión de amistad o enemistad, es cuestión de cumplir la Constitución y la ley y ser honesto. El otro tema de fondo es que hay que desmontar esa estructura jurídica. O sea, cuando tú tengas un contralor independiente, nombrado por meritocracia de la sociedad civil y no de la clase política, ese contralor va a depender y va a responder a la sociedad civil. Un procurador que mire todos los procesos de las unidades jurídicas, porque así está diseñado el texto constitucional, independiente, autónomo, hará que sí funcione la Procuraduría del Estado. O sea, yo siempre mido y digo, esta institución está vigente, pero el Estado sigue funcionando como el Estado republicano y mucho peor, porque antes, fíjate vos, la ley Sasco, que sigue vigente hasta ahora, el presidente que dictaba un decreto en los procesos de contratación lo hacía solo por emergencia. No lo hacía para habilitar la gestión, pero el presidente ha dado señales claras, o sea, y tiene mucho que ver este ámbito de corrupción, Evo Morales. ¿Por qué? Porque el presidente ha dicho, me estorban las leyes para gobernar, no se puede cumplir la ley y ser eficiente. O sea, todo eso es un mensaje claro. Si el presidente en un congreso de su partido dice, si cumplimos la ley no hacemos gestión, ¿qué ejemplo le está dando a la mitad del Congreso que es servidor público, por el amor de Dios? Usted está con la mitad del Congreso, ¿no es cierto?, con un mandato claro, ¿no es cierto?, de que la ley la va a apartar a un lado. El otro tema es desmontar esa estructura jurídica que se ha montado con esa direccionalidad. La primera que hay que modificar es la ley Marcelo Quiroga en el ámbito institucional. No puede poner usted a un ministro que ya no existe como presidente de un consejo que depende del Poder Ejecutivo y poner a todas las instituciones supuestamente autónomas debajo de él y que preside un consejo, a la Procuraduría, a la Contraloría. Entonces, toda esa estructura hay que desmontarla y después hacer un proceso de concientización, lo que decía Roberto Ortiz, es decir, trámites ágiles. No puede ser que para seguir esa... En Bolivia se ha institucionalizado el ámbito de tres formas. Hay una corrupción macro, pero además el presidente ha dicho, y solamente ha mirado abajo, hay una corrupción intermedia y hay una corrupción micro. Y el presidente dijo, hay una microcorrupción. Digo, claro, le echa la culpa al tranquero, al policía, al de la aduana, al que va y fiscaliza, etcétera, etcétera, y no está mirándolo al de yacimiento, porque lo mira con beneficio inventario, ¿no es cierto? Igual que el defensor del pueblo, solo mira a un lado. Entonces, a partir de ahí, esa macrocorrupción no la mira en los ministerios, esa macrocorrupción de la aduana, de impuestos nacionales, de yacimiento, no mira, y la intermedia es la que hacen todos los servidores públicos en los procesos de contratación, y la micro es la pequeña, la que hace y que está ramificada en todos los niveles de gobierno. Gracias, José Luis. Vamos a una pausa y con este gran debate que tenemos hoy día volvemos. Tenemos un nuevo tiempo y antes de continuar con nuestros invitados, tenemos una entrevista en Exteriores sobre este tema también al concejal Johnny Fernández. Vamos a la grabación. Yo creo de que este año y estos años, estamos hablando de esta última década, se han ido, digamos, incrementando los actos de corrupción y sobre todo, yo creo que la gente ya ha despertado porque está denunciando y los medios de comunicación están jugando un papel muy importante y creo que esa alianza entre la sociedad civil que tiene que denunciar, perderle el miedo a cualquier, digamos, temor que haya o pretendan hacer autoridades. Hay que denunciar actos de corrupción y hay que seguir los canales como corresponden hasta que se siga un proceso y se castigue a los culpables. Eso creo que es importante. ¿En qué debería consistir una política de transparencia y lucha contra la corrupción idónea? La única manera es tener instituciones que tengan menos burocracia, instituciones que sean abiertas a la información al ciudadano, instituciones que hagan participar al ciudadano en su política, programas y proyectos, socializando todo lo que son las inversiones y los gastos públicos. Creo que por ahí podemos empezar. Y el otro caso es de que se tiene que involucrar entre todas las instituciones y la sociedad civil para que se logre ese objetivo. Desde Brasil se tendió una red de corrupción contra gobiernos latinoamericanos. ¿Cree que esto también puede salpicar a Bolivia? Si la Odebrecht es la que ha denunciado y ha destapado, bueno, ha caído en esta situación tan complicada de las denuncias de corrupción, la Odebrecht también ha hecho obras acá. Entonces, esperemos que no, ojalá que no.
porque sería triste para nosotros los bolivianos que hayan personas que hayan estado metidos en esta situación tan incómoda como es los hechos de corrupción denunciados a altas personalidades, dignatarios de Estado en otros países. Yo creo que eso le haría mucho daño a Bolivia. Escuchábamos al concejal Johnny Fernández, pero hay una teoría internacional que se cree que desde Brasil se tejió una red de corrupción en todos los gobiernos latinoamericanos. Doctor Marcelo, ¿usted cree que también puede salpicar a Bolivia esta corrupción? Naturalmente. Hay compañeros brasileños que han estado operando en Bolivia y tenemos un caso muy complicado, que es los problemas que han tenido en la construcción del camino de Potosí a Tarija, donde una empresa brasileña no ha cumplido, no se sabe cómo se ha resuelto el asunto. Entonces, simplemente es un caso, porque el caso de Brasil es que se han creado la transnacional de la corrupción que ha salpicado a toda América Latina. No creo que haya un país, quizá Chile, quizá Uruguay, quizá, no sé, Paraguay, por ahí, pero en todos los países hay la mano o de Petrobras, o de la compañía esta Odebrecht. Así que yo no diría jamás de que lo del Brasil se circunscribió al Brasil. Porque además hay una cosa, internamente en el Brasil se ha conformado una red de corrupción que alcanza a todos los políticos que han estado actuando hasta actualmente. No nos olvidaremos que el actual presidente ha sido vicepresidente de la señora Dilma Rousseff, y la señora Dilma ha sido funcionaria del presidente Lula da Silva. Claro, Brasil. O sea que hay una cadena ahí. Todos han sido funcionarios y todos han sido amigos y todos han sido copartícipes de un gobierno que se ha iniciado con Lula da Silva y que está hasta este momento pringado con todos los casos de corrupción. O sea, no hay santos aquí, no hay. Y la reacción de la sociedad civil de Brasil es absolutamente comprensible. Y es absolutamente comprensible, pero lo malo es que no se ve todavía el recambio que pudiera existir para limpiar todo lo que se ha hecho y que ha salpicado a toda América Latina. José Luis, siguiendo en el plano internacional, hemos visto también una hipercorrupción en Venezuela, la Venezuela chavista, sobre todo en PDVSA, y teniendo en cuenta que se comparte un mismo modelo político entre Venezuela y Bolivia, ¿podemos decir que la cleptocracia es el modelo político compartido? A ver, primero de que el caso Venezuela yo lo tomaría como en realidad un Estado real que vive, pero no con los elementos que la doctrina constitucional ni jurídica le da al Estado propiamente dicho. Es decir, hay un presidente más allá, o sea, yo diría que pasa más allá del sistema de dictadura. El otro tema es que, por ejemplo, Venezuela ha destruido todo su aparato de institucionalidad. En Bolivia todavía ese aparato funciona a través de un único poder político, pero sigue funcionando. Es decir, el poder judicial sigue funcionando, hay un rango constitucional que habla del voto popular, del poder judicial. Es eso, es el tránsito entre el poder político y la elección por voto popular que se distorsiona todo el proceso. Es decir, esa estructura en Bolivia construida, ¿no es cierto?, a través de órganos del Estado sigue funcionando. En Venezuela ya no funciona aquello, pues ya está en la destrucción total del Estado. ¿Son modelos distintos o son dos etapas distintas del mismo proceso? Son modelos de gobernanza. ¿O etapas distintas del mismo proceso? Son modelos de gobernanza muy parecidos, es decir, bajo los mismos métodos, solamente que en Venezuela se ha desintegrado mucho más rápido que en Bolivia. Si nosotros seguimos con ese aparato judicial dirigido a perseguir opositores, a seguir practicando una justicia prebentalista que solamente destruye a los ciudadanos, es decir, vamos en ese mismo camino.
Lo que no sucede, por ejemplo, y no podemos observar ni hablar de eso en Argentina, porque en Argentina no se destruyeron los órganos del Estado. El órgano político y el órgano judicial siguen teniendo una relativa independencia. Por eso es que hay procesos contundentes, es decir, hay conductas de actuación rápidas del Ministerio Público, de los fiscales y del aparato judicial. Es decir, no se perforó. En Bolivia se han perforado los órganos del Estado. En Venezuela se han destruido los órganos del Estado. Y ese es el tránsito en el camino. 1 o 2 o un par de años más, esa es la diferencia entre Venezuela y Bolivia. Nosotros hemos visto en Argentina que se han revelado también corrupciones, se han revelado las bóvedas de los Kirchner, bóvedas secretas relacionadas con los gobiernos kirchneristas. ¿Qué nos puede opinar usted, doctor Marcelo, sobre la corrupción en Argentina? Yo estoy absolutamente de acuerdo con el doctor. Evidentemente en la Argentina ha quedado una institucionalidad prácticamente rebelde al populismo de la señora Cristina Kirchner. Yo creo que se está en ese camino. El camino no es fácil. El peronismo todavía es un partido que está todavía indefinido si apoya al kirchnerismo o no apoya. No hay reglas todavía claras, no hay definiciones todavía. Pero creo que el gobierno actual, sin que tomemos partido por nada, está actuando de acuerdo con sus posibilidades para castigar o para tratar de frenar la corrupción campante que existió hasta ahora. A mí me preocupa mucho en la Argentina la acción demagógica que se está desarrollando y que puede todavía, le mantiene cierta fuerza el kirchnerismo a pesar de la contundencia de las pruebas de su estado de corrupción, de la falta hay pruebas concretas, las que usted acaba de señalar. Y bueno, eso es muy, muy grave. Pero tengamos fe. Bueno, hay un tema, Emilio, que está vigente, una pregunta para el doctor en esta última etapa. Se ha visto familiares del ministro de la Presidencia trabajando en el Ejecutivo, 4 hermanos trabajando, y uno lo tiene aquí de Potosí, se ha venido directo acá, o de Sucre, se ha venido directo acá a ser jefe de salud en Santa Cruz. Vemos del ministro de Justicia, le han sacado un montón de familiares dentro del Ejecutivo, pero también hemos visto de que se le ha dado contratos a parientes del ministro, en el caso del ministro de Deporte. ¿Esto es o no es corrupción? A ver, lo primero que puede producir eso es una impunidad, un grado de impunidad. Es decir, es muy difícil que el ministro de Justicia pueda fiscalizar a su hermana que trabaja en yacimiento cuando le toca. Peor si tiene a su cargo la lucha anticorrupción, la lucha contra la corrupción. Entonces, a partir de ahí hay una incompatibilidad. Es decir, esta Constitución tiene más artículos sobre los servidores públicos y eso está inscrito no como nepotismo, sino como incompatibilidad constitucional en el ejercicio de la función pública. La incompatibilidad se da al momento de que ejerce fiscalización de un órgano a otro. Entonces, no puede haber un contralor, no puede haber un ministro de Justicia que tiene el uno la lucha para preservar los recursos públicos y el otro que tiene la lucha para luchar contra la corrupción, el mandato para luchar contra, de acuerdo a la ley y al decreto que dicta el presidente, y a partir de ahí va a tener serios problemas, va a seguir generando impunidad porque no va a poder fiscalizar como debería hacerlo una persona en forma imparcial. Ese es el grado de incompatibilidad que genera impunidad con todos los parientes en las instituciones y empresas públicas. Fíjate lo que es yacimiento, ¿no? Una de las principales medulares donde está lleno de hermanas, de parientes, de primos, asesores, responsables de contratación, etcétera, etcétera. En última instancia, eso significa corrupción. Claro, genera eso. Hay una condicionante para generar eso. El corrupto trata de expandir su influencia en los centros donde se puede. Pero lo más grave es que genera impunidad. Y esto es lo que están haciendo. Exacto, genera impunidad. Estoy de acuerdo. Muchas gracias, le agradecemos por su visita. La verdad es que este es un tema muy candente y estoy seguro, Emilio, que lo vamos a seguir invitando para otra ocasión. Bueno, como conclusión podemos decir que hay que actuar tanto sobre el andamiaje institucional, volviendo a la contratación pública por concurso, como sobre lo cultural, mediante una educación contra la corrupción. Exacto. Tenemos que transparentar nuestras instituciones, tiene que ser con personas idóneas que trabajen dentro del control de la cosa pública.